¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis a nuestra lista de cartas prohibidas y limitadas más reciente. En el video vamos a revisar los movimientos que se dieron, lógicas, ausencias, vamos a comentar mucho sobre la lista, qué espero ver para este formato, algunas cosas que llamaron mi atención y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Nuestra lista más reciente fue entregada a nosotros TCG el pasado día martes 17 de mayo. Esta lista va a estar regulando el juego precisamente desde su aparición el 17 de mayo, y tristemente no tenemos una fecha de cuándo podría ser entregada a la siguiente lista. Solo tenemos la frase en el sitio oficial de que se entregará dentro de algunos meses. Vamos a hablar primero sobre algunos de los productos que van a ser entregados en el futuro. Usualmente, sabiendo el periodo de tiempo que va a conformar el siguiente formato, podríamos estarnos delimitando a poder mencionar solamente algunos, pero ya que no tenemos una fecha como tal, vamos a estar mencionando los que nos están entregando cartas nuevas. Para los productos que van a ser entregados tenemos para el 20 de mayo el Dimension Force, para el 17 de junio el Legendary Duelist Duels from the Deep, para el 1 de julio el Tactical Masters, y para el 5 de agosto tenemos la entrega del siguiente set principal, el Power of the Elements. Hay algunos otros productos que van a ser entregados en los siguientes 2 o 3 meses, pero ya que estos se están entregando más que nada reimpresiones, como lo puede ser la entrega del OTS 19 o del Legendary Duelist temporada 3, no los vamos a estar considerando para esto mismo, ya que no estarían inyectando cartas nuevas y por ende no van a cambiar el formato. Hablando un poco más a fondo sobre cada uno de los productos, primero tenemos el Dimension Force, que es el segundo set principal del año. Este, como lo vimos en su video de análisis, acaba entregando muchísimas cartas para muchas estrategias. Tristemente no está entregando algo claro que pudiera acabar cambiando el formato competitivo como lo hemos tenido en otros momentos, como con la entrega de Burst of Destiny. Si quieren mucha más información al respecto y estar revisando todas las cartas que se entregan con este set, les recomiendo ampliamente revisar su video de análisis. Por la parte de Legendary Duelist Duels from the Deep, acaba entregando soporte para 3 arquetipos de agua. Tristemente, por evidencia de UCG, sabemos que estas no van a tener impacto competitivo. La mejor estrategia del montón acaban siendo las Marinces, que acaba teniendo buenos resultados para torneos locales, pero nada de consideración como para considerarlo un contendiente al meta. Luego tenemos la entrega del Tactical Masters, el siguiente constructor de decks entregado a nosotros TCG. Este está entregando 3 estrategias nuevas y 2 llaman mucho la atención, siendo los Labyrinth y los Mr. Rune, que de hecho por las cartas que tenemos legales para TCG, este podría acabar siendo un producto mucho más interesante y sus estrategias podrían tener muchas mejores posibilidades. Y por último tenemos la entrega de Power of the Elements, que entregan lo que promete ser el siguiente mejor deck de la mano de los Splite y en menor medida el arquetipo de los Tyralaments, los cuales prometen llegar a modificar el juego competitivo de forma muy seria. Vale la pena la nota de que decir que estos productos podrían o no tener un impacto es basado en lo que tenemos en los resultados de UCG. Ya tiene mucho tiempo que no estamos replicando lo que vemos en UCG en nuestro formato de TCG. No obstante, hay ciertas estrategias que acaban siendo demasiado potentes, como lo acabó siendo el caso de Despia. Sobre lo que acabó siendo el juego competitivo para el formato que termina, acabó siendo bastante peculiar. Muchos jugadores consideramos que íbamos a tener la continuación del formato anterior, pero no acabó siendo el caso. Acabamos viendo caras familiares como Prank Kids de la mano del motor del Adventurer Token y del uso de la Fusion Destiny, sea a través de la carta natural o de Predaplant Vert Anaconda, para poder estar accediendo a un monstruo jefe impresionante que se Destroyer Phoenix Enforcer. Una sorpresa para este formato tuvimos los decks de Based, o prácticamente cualquier acrónimo o nombre que se le quiera dar al conjunto de la mayor cantidad de hand traps y la mayor cantidad de cartas genéricas y potentes para poder estar generando la máxima ventaja posible. Por último, y llegando al ocaso del formato, se acabó entregando el Structure Deck Albas Strike, que lanzó la estrategia de Branded al siguiente nivel, y de hecho esta estrategia acabó siendo tan potente que se acabó llevando los últimos 3 YCS. Tuvimos otras estrategias que pudieron llegar a tener protagonismo en algunos puntos como Sword Soul y adicionales, pero nada de consideración como para mencionar o para que se pueda considerar un mejor contendiente. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar todas las cartas que se entregaron con la lista y las lógicas de esto. Para las cartas prohibidas, primero tenemos al Mecha Phantom Beast Auroradon. Esta carta estaba en el radar de muchísimos jugadores por su capacidad de generar tokens y la sinergia impresionante que tenía con otras cartas y jugadas. Desde su aparición y gracias a compartir requerimientos de invocación como pedir 2 o más monstruos de tipo máquina y Halqifibrax, asegurándonos que podríamos acceder a este, en el proceso incluso trayendo un monstruo que facilitaría la invocación de muchos monstruos y una increíble generación de recursos, se sabía que esta carta era un problema, solo que muchos discutían sobre si se debería dar el golpe a Auroradon o a Halqifibrax y se optó por cobrar la vida de esta carta. Tenía en su contra la generación de 3 tokens, y si bien es algo que mencionaremos un poco más adelante, cartas que tienen esta capacidad están en la lista por una muy buena razón. Fue parte de muchísimas estrategias potentes desde su aparición, desde su llegada a TCG con algo como Infernable Knight, pasando por híbridos increíbles como Sword Soul con elementos de Link y prácticamente siendo el compañero de crimen de Halqifibrax hasta que por fin se fue prohibido. Prank Kids Mew 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 es posiblemente el movimiento más desafortunado pero al mismo tiempo merecido que tuvimos. Mew 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 apareció para nosotros TCG en noviembre de 2020 en Phantom Rage, y desde ese punto Prank Kids se catapultó al estatus de Tier 1. La capacidad de hacer sus jugadas con una sola carta, una impresionante habilidad de usar muchísimas cartas de poder para hacer que ir segundo
segundo o primero fuera mejor, y los complementos varios que aparecieron con el tiempo le valieron que en la lista de octubre de 2021 esta se fuera limitada, provocando que no tuvieran tanta libertad en sus jugadas. Pero gracias a la aparición de nuevos aliados como Fusion Destiny, Bono sin Predaplant Berta Anaconda para ir por el Destroyer Phoenix Enforcer o el Adventurer Token que les corregía muchos de sus problemas o que permitía que lo usaran sin problemas, les valió como una estrategia muy potente incluso con el golpe encima, y tuvo una representación tan buena y resultados tan sólidos que acabaron provocando la prohibición de esta carta. Dicho esto, la carta y la estrategia en sí tienen buenos argumentos para recibir un golpe o incluso poder considerarlos un problema. La cuestión es que se dieron otros movimientos en la lista que podrían hacer que el deck no fuera tan potente. Al mismo tiempo, no se dieron golpes que evidentemente persiguen tener más reimpresiones y generar más beneficios, y todo se suma para que se tenga una buena lógica del golpe, pero que se sienta muy desafortunada la forma. Más adelante haremos las notas adicionales del por qué esto podría ser algo muy necesario o una injusticia por completo. Predaplant Berta Anaconda era el sospechoso de todas las predicciones y una de las cartas que más problemas generaba. Predaplant Berta Anaconda apareció en el Link Brains Pack 3 en OCG y en Dual Overload para nosotros TCG, y por dos monstruos de efecto y el uso de ciertas cartas permitió utilizar cualquier efecto de carta de fusión, restringiéndonos a no invocar más por el resto del turno. Muchos problemas surgieron por esta carta: el atributo que era, lo genérico y simple que es tener dos cuerpos en campo de efecto, la capacidad de que esta jugada se pudiera ejecutar incluso cuando mucho del plan de juego se paraba, y también el que monstruos jefes formidables como el Red Eyes Dark Dragoon o el Destroyer Phoenix Enforcer fueran accesibles a todos los decks cuando se deberían de tomar muchas molestias o orientar al uso de muy pocas estrategias. Son solo algunos de los problemas que presentaba esta carta, y mientras más tiempo pasaba, más problemas generaba la carta en cuestión. Tenía tanto a su favor que empezó a generar problemas en el formato, y este se hacía cada vez más grave mientras más pasaba el tiempo gracias a lo genérico de este efecto, llegando a un punto crítico de poder usar la Branded Fusion, o que simplemente en los últimos tiempos hemos tenido la entrega de tantas cartas de este tipo que si no se deshacían de esta carta se comenzarían a perseguir las cartas que tuvieran fusión en su nombre. Hablando de esto mismo, restringía mucho el diseño de cartas para lo que tendremos en el futuro. Las cartas no podían llevar este nombre porque se podrían utilizar con esta carta, y acaban siendo tantos problemas y peros que es más que justo y necesario que se fuera prohibida. Para las limitadas, primero tenemos Jet Synchron. Este se fue prohibido en 2020 debido a que la invocación de este en conjunto de una carta en mano provocaba la invocación de Halqifibrax, Auroradon y combos de increíbles proporciones. Incluso en diversas estrategias la carta que se lanzaba al cementerio no se sentía como un costo, sino como una forma de incluso poder acelerar el plan de juego, sumado al hecho de tener múltiples buscadores como Toning, o que pudiera poner un segundo cuerpo en campo tuner de nivel 1, daban mucha flexibilidad como para tenerla legal en el juego, y se fue prohibida. Con los golpes Auroradon y uno adicional que mencionaremos, las interacciones tan impresionantes de las que era capaz la carta desaparecen y se siente en papel como una carta más justa, aunque por lo mismo es puesta una copia para probar la teoría de esto. Se siente en muchos puntos como algo reciente, como lo tuvimos con el Dragon Buster Destruction Sword, que se fue a la lista por interacciones que no se podían controlar por la misma, y una vez que se fue la carta que generaba tanta ventaja, esta pudo volver. Si este formato no tiene ninguna clase de uso fuera de su deck hogar, entonces será puesta rápidamente a 3 copias en las siguientes listas. Performapal Monkey Board, prohibido de emergencia cuando tuvimos el infame deck Pepe, es un monstruo que puede completar las escalas por su propia cuenta, lo que puede parecer algo inofensivo, pero para ese momento del juego, en conjunto de otras cartas Pendulum y Performapal, era impresionante lo que se podía generar con esta carta. Fuera de buscar un monstruo Performapal, no presenta ninguna otra restricción, por lo que se puede ver como una carta demasiado potente y que por una buena razón se fue y no debería volver. Pero hay que recordar tanto el momento en que este golpe se dio, así como el momento que tenemos actualmente. El formato y el juego en general son otros desde aquellos días. Tenemos hand traps e interacciones para detener tanto a esta carta como a las cartas que la pueden buscar, así que no es como que ver la carta en cuestión signifique tener el juego perdido. Otro punto es que la estrategia de péndulo, desde que se fue Electrumite prohibido, ha recibido múltiples olas de soporte, se han liberado muchísimas cartas que también tenían esta idea y estatus de cartas demasiado potentes, y hasta el momento no han hecho nada, como muchos de los nombres Pendulum, como Performapal, Skullcrobat Joker, Astrograph Sorcerer o Double Iris Magician, solo por mencionar algunos. Monkey Board sigue siendo una carta fantástica, pero no es el desequilibrio que teníamos en ese tiempo, y de nuevo, nunca antes tuvimos más cartas para castigar a una carta así, por lo que refleja qué tan rápido y agresivo es el juego hoy en día como para que la carta pueda volver. El Red Rose Dragon es una carta muy importante en la estrategia de Based y se va golpeada debido a cuánta potencia puede generar. Es un monstruo de nivel 3 tuner con el efecto de que si es enviada al cementerio como material de sincro, permite invocar un Rose Dragon desde el deck excepto otra copia del mismo, y debido a su uso en la estrategia de Based, este se usaba como material de sincro junto con un cuerpo de nivel 7 que se pudiera poner rápido en campo, algo como el Wandering Griffon Rider de los Adventurer Token o el Tenji Spirit Ashuna o Vishuda, dando como resultado un monstruo de nivel 10 de sincro en campo, que era la Barone de Fleur, poniendo una negación en campo en la tercera invocación, pero resolviendo los efectos del Red Rose Dragon. Por su efecto invocaría al Rox Road Dragon, que si es invocado de forma normal especial permite buscar una carta que menciona al Black Rose Dragon en su texto, y se buscaba al Rabasal Rose Shoot, magia Quick Play que permite invocar desde cementerio o mano un Rose Dragon, y teniendo al Rox Rose Dragon y reviviendo al Red Rose Dragon, que es un tuner, daban los elementos para la jugada de Halqifibrax. Esto es en su iteración más simple, pero hay muchísimas jugadas que se pueden lograr con estos cuerpos en campo. Al limitar esta carta, las posibilidades de abrir con esta jugada tan específica que genera tanto valor se ve reducida de forma significativa.
Asimismo, el golpe Auroradon limita mucho de lo que puede hacer este deck, pero es para que sus jugadas sean mucho más vulnerables desde un inicio, no importa qué. Parece un golpe menor, pero significará poder vencer este deck de formas más simples u obligarlo a que tengan que buscar otras formas de tener semejante ventaja desde un inicio o que no puedan tener tanto valor desde el mismo. Yatagarasu es la carta que más tenía años en la lista, el terror de muchísimos jugadores y una de las cartas más potentes que hayamos tenido en la historia del juego. No obstante, hay que considerar mucho de lo mencionado con el Performapal Monkey Board y cómo el juego ha avanzado tanto. Si lo mencionado con Monkey Board involucra 5 o 6 años de evolución del juego, Yata se acercaba a casi 20 años de que no había visto la luz del día. Su efecto puede liquidar los juegos por completo al no permitir que el rival tenga su fase de robo, por lo que tendría que jugar o resolver el juego en cuestión con los elementos con los que ya cuenta, y tener un rival al robo significaría que esto se puede hacer hasta obtener la victoria. No obstante, la idea de que podremos utilizar Yatagarasu como nuestra invocación normal, atacar directamente con este y poder trabar el juego es algo irreal, considerando que es una carta que brillaría yendo segundo. Se necesita un deck que no use su invocación normal o que pueda hacer todo su juego sin esta. Es una carta que no se puede buscar, o al menos no de forma cómoda, e incluso se tienen muchísimos efectos hoy en día para prevenir que esto se pueda hacer una y otra vez. Se entiende lo que provocó para el juego en su tiempo, pero todas las cartas que acompañaban a esta, como el Chaos Emperor Dragon, Sangan, Witch of the Black Forest y más, tienen una errata que los ha dejado inservibles, y si bien esta tiene su efecto original, es irreal pensar que un elemento así podría decidir un formato. Se verá con el paso de las semanas que sí podría haber decks con los que esto funcione de buena forma, pero no como para considerarlo un peligro para el formato y mucho menos como para que la carta siga en la lista. Tristón Halqifibrax es otro de los sospechosos a recibir un golpe y muchos que se fuera prohibido. Halqifibrax ha sido la carta que más ha modificado los formatos. En muchos puntos se puede sentir como que no es un problema, pero muchos de los combos que han generado formatos insoportables desde su lanzamiento en OCG lo han involucrado a este, pasando por cartas como Summon Sorceress, Firewall Dragon, Mecha Phantom Beast Auroradon y adicionales. Son solo algunos nombres con los que esta carta no puede existir al mismo tiempo. La capacidad de tener un turner de nivel 3 de mano deck sin restricción alguna fuera de que llega sin efecto le ha valido ser una de las mejores cartas en los últimos tiempos. Sus aplicaciones son tan vastas como la creatividad y el espacio de main y extra deck. Dicho esto, se ha pedido desde hace mucho que se le ponga un golpe a esta carta, y si bien no se entiende la resistencia a que se vaya prohibido, al ponerle una copia lo pone en su peor estado. Decks que se basan en esta jugada, si llega a ser negada de alguna forma, entonces el deck no tiene más posibilidades de jugar, e incluso es muy sabido que muchos decks tienen este punto de ahogo. El problema de esto era que solo se debía pasar al siguiente turno e intentarlo de nuevo, lo que usualmente era muy difícil. Un deck basado en esto debe tener ahora más planes de juego en caso de que esto suceda y se pone en su punto más vulnerable. Es difícil saber si esto será más que suficiente o estando a uno no hará diferencia como con muchas otras cartas problemáticas, pero en definitiva detiene y previene con otros movimientos muchas de las interacciones más potentes que se dan con esta carta. El Shooting Racer Dragon es el movimiento que no se ha encontrado una explicación. Se han mencionado múltiples motivos, como la capacidad de lanzar algo al cementerio como token collector, la modulación de nivel y esta misma capacidad de modular su nivel basado en lo enviado y poder ejecutar la invocación de sincro en el turno del rival son algunos de los puntos mencionados. La cuestión con esta carta es que su uso está a una copia en cualquier deck que lo busque utilizar, por lo que no tenemos una buena lógica. Podría ser desde algún combo interacción que se quiere castigar hasta cartas que aparecerán en el futuro que podrían generar problemas. Es el movimiento que se siente de más. Change of Heart es otra de las grandes cartas que fue movida en la lista, catalogada como una de las cartas más potentes jamás entregadas y prohibida en tiempo similar a lo que tenemos con Yatagarasu. Tiene un efecto muy simple pero muy potente de poder seleccionar un monstruo del oponente para tomar control de este hasta la fase final, sin restricciones de ningún tipo. Aun cuando es un efecto corto, las implicaciones que tiene la carta son tremendas, y si es una carta que seguramente verá juego no importa qué. No obstante, la carta tiene sus problemas. Selecciona, lo que permite que el rival pueda quitar el monstruo en cuestión. Al ser una carta que roba un monstruo del rival yendo primero no tiene uso. Necesitamos monstruos en el campo del rival. El cambio de este es solo hasta el final del turno, y sobre todo que yendo segundo y enfrentándose a campos establecidos provocaría una negación, pero no es lo que en otro tiempo era, que se podía robar un monstruo jefe del rival para poderlo usar en su contra y muy seguramente ganar. El juego mismo ha cambiado muchísimo desde que la carta se fue prohibida, y si se necesitan otros ejemplos sobre cómo esta carta podría haber sido un error, tenemos muchas otras cartas que se consideraron que podrían desequilibrar el juego, como Monster Reborn, que no dependemos de cartas del oponente para aprovechar esta misma, o cartas para limpiar el campo del rival como Harpy's Feather Duster, Dark Hole o Raigeki. Son cartas que sí son muy útiles, potentes, pero que la diversidad del juego es tan vasta que es difícil que pueda ser una carta útil no importa qué. Esta es la única que podría estar en duda sobre qué tan buena podría ser. Muchos la comparan con el paralelo de hace algunos años de Snatch Steel, volviendo un formato para irse prohibida inmediatamente, y si bien esta nunca tuvo más flexibilidad gracias a la invocación de Link, el juego es completamente diferente hoy en día. En definitiva, será la carta más interesante a seguir para lo que será el formato. Time Seal es una trampa que se salta a la siguiente fase de robo del rival. En cierta medida se podría sentir muy similar a la amenaza que conlleva Yatagarasu de no dejar que el rival tenga su fase de robo. Incluso al ser una carta de trampa, en muchas formas es más difícil de detener, siendo que solo se activa y está en campo por un breve momento. El efecto en sí es bueno, no obstante debemos de tener dominio del duelo para que se pueda sentir como un efecto definitivo. Al ser una carta de trampa es lenta, yendo segundo será una carta que no se pueda aprovechar. Estando una copia son muy pocas las cartas que la pueden buscar, y en general efectos así de buenos en papel en los escenarios ideales castigan y pueden arruinar juegos y formatos
formatos por completo, pero en la práctica son cartas bastante difíciles de aprovechar aún con el escenario ideal de un campo establecido. De ir primero y activarla lo antes posible, estaríamos viendo que su ventaja la percibimos para el turno 4, cuando muchos juegos incluso se resuelven en el turno 2 o 3. Forma parte de esos efectos que son increíblemente temidos y recordados con amargura con buenas razones, pero el juego ha avanzado demasiado como para considerar que pueden verse en todos los juegos y liquidar los mismos. Para las semilimitadas, primero tenemos al Dynamite Knight de True Draco Fighter. Con Dragonic Diagrama 1 y Masterpiece prohibido, el deck se debe basar en poder vencer al rival a través del uso de Floodgates o con los efectos propios, que si bien sí tienen buenos elementos para ello, remociones masivas le hacen muchísimo daño, y este tipo de efectos están en prácticamente cualquier side deck. El año anterior vimos la liberación de Apocalypse y ahora Dynamite es puesto por fin a 2 copias. Ayuda a que los jugadores puedan acceder a este en una versión más pura, pero sin sus piezas clave del deck sigue siendo un deck bastante débil que debe ganar por la mano de otras cartas que por las propias. Cyber Angel Venten vuelve a 2 copias, lo que es un movimiento sorpresivo, ya que usualmente cuando una carta es golpeada le toma muchísimo tiempo para que pueda volver, y con el caso de Cyber Angel Venten incluso tiene más elementos que podrían cuestionar la decisión. Es un increíble elemento para las estrategias de ritual y su efecto no es una vez por turno. De la mano de Drytron alcanzó un abuso que se tuvo que cortar, pero el golpe afectó mucho a las demás estrategias de esta mecánica. Con Eva prohibida y con un formato ausente del deck mencionado, se da el movimiento para poder dar muchas mejores posibilidades a la mecánica. También puede que sea que tenga que ver con alguna agenda de TCG, como el hecho de que Libromancer, su original más reciente, se concentra en esta mecánica y puede ser una forma de apoyar. No hay una buena razón que explique el movimiento por lo ya mencionado, pero sí será de esos movimientos que podrían tener repercusión, no como para que lancen algo al estatus competitivo, pero a diferencia de otros movimientos que solo serán soporte para su deck hogar, como lo mencionado con True Draco, este se siente como algo más benévolo y genérico. Fire Formation Tenki cumple con mucho de lo mencionado con Cyber Angel Venten. Fue puesta una copia hace poco por el dominio que presentó la temática de Tri-Brigade en conjunto de Zodiac. Al ser el buscador de monstruos Beast Warrior de nivel 4 inferior, le hace una carta muy importante para cualquier deck que la utilice, y si bien es solo una copia, también tendrá impacto en muchas estrategias. Es difícil poder justificar que este tipo de cartas se mantengan sin un golpe, y se siente más como que están dejando que muchos decks puedan probar su valía, más considerando que el golpe a Tenki se dio en conjunto de otros como de Zodiac, así que todas las estrategias que la puedan usar ganarán consistencia, pero no parece que puedan ser rivales para lo que se ve para el juego competitivo, pero esa ayuda siempre se agradecerá. Pot of Desires fue puesta en nuestra última lista a una copia, y como lo mencionamos en su momento, era bastante interesante que recibieran golpes las cartas más genéricas. Tenía lógica considerando que se puede ver en muchas estrategias y dependiendo del deck podría incluso generarle ventaja, pero el que se regrese para el formato inmediato genera muchas dudas sobre la toma de decisión de la misma. Es una excelente carta de poder de robo que en estrategias que no dependen de un nombre específico y la ventaja de cartas puras le sirve es tremenda. Existe desde 2016 y en ningún punto se llegó a sentir como un problema. Incluso estando una copia se podría llegar a sentir como ventaja injusta en caso de que alguien la pudiera resolver, aunque depende mucho de su enfoque a estas cartas sobre si es un +1 o un -9, pero cual sea su razonamiento para estas cartas, será una que seguro seguirá viendo su uso y podría ser un impulso interesante para muchos decks. Trickstar Light Stage sale de la lista en el momento exacto en el cual poder poner 2 cuerpos en campo dejara de ser algo peligroso. En su momento, el rota de su estrategia hogar y una increíble forma de paralizar magias y trampas del rival era muy buena carta en Trickstar, pero de la mano de cartas como Candina, Lilibel o Corobane se volvió una carta para poder tener 2 cuerpos en campo, y esto por la invocación de Link, y gracias a cartas como Nightmare Mermaid o Predaplant Verte Anaconda significaba la menor cantidad de recursos posibles para obtener esta ventaja y poder poner un monstruo jefe en campo o acceder a jugadas que no se deberían en primer lugar. Al desaparecer Verte Anaconda no tenemos en el juego algo claro que con 2 cuerpos en campo pueda hacer combo, y justamente se da el movimiento de la misma. Es un excelente regalo para su deck hogar. No descartaría del todo que pudieran ser usadas como cartas para ir segundo con esa capacidad de buscar monstruos y paralizar magia y trampa, pero para lo que es su deck hogar acabaron de pagar los pecados y por fin tenemos esta a 2 copias. Wall of Revealing Light es una trampa continua que permite pagar puntos de vida en múltiplos de 1000 para que monstruos del rival con ataque inferior a la cantidad pagada no puedan atacar. En papel es una carta que puede paralizar a un oponente de atacar en absoluto, pero el juego está increíblemente alejado de poder resolver juegos a través de la fase de batalla. Casi todos los decks se enfocan en poder desarmar el campo y luego entrar a esta para poder ganar o para resolver ciertas situaciones. Es una carta que no tendría mayores repercusiones fuera de castigar a jugadores desprevenidos que no tengan forma de interactuar con la misma. Por el momento del juego se siente como soporte para Dinomorphia, temática que recibe soporte en Dimension Force lanzado hace unos cuantos días y que mientras más rápido puede pagar puntos de vida, mejor es su plan de juego. Pero todavía es una trampa, lo que la hace lenta, el pago de puntos de vida no se recupera y es vulnerable en muchísimos sentidos. No tendrá impacto alguno. Por último, para las cartas liberadas, primero tenemos al Night Assailant. Recibió una errata que hace que su efecto sea un hard once per turn, volviendo esta carta completamente inútil, o al menos desactiva las interacciones a las cuales estábamos acostumbrados que podía generar recursos infinitos. Se une a cartas increíblemente importantes en su tiempo como el Chaos Emperor Dragon, Future Fusion, Dark Magician of Chaos y adicionales que después de recibir una errata se vuelven cartas que no son ni la sombra de lo que fueron para el juego en su tiempo. Trishula Dragon of the Ice Barrier es una carta que ha provocado problemas por cuántos recursos puede quitarle al oponente. Pasó mucho tiempo en la lista, aunque sus mismos requerimientos le permitían estar a mayores números. Durante el Era Link la carta estuvo liberada, por lo que significaba usar la zona de monstruo extra para este monstruo y encima usar 3 monstruos para la invocación del mismo, y con la revisión
revisión de reglas se puso una copia como precaución en conjunto de otras cartas para que no se pudiera salir de control. Han pasado 2 años desde ese tiempo y su mismo requerimiento de 3 monstruos es lo que le detiene mucho. Yendo a segundo tiene un valor increíble, pero aplican muchas de las lógicas que hemos dicho con otras cartas de la lista. Si se puede ir segundo y obtener este efecto considerando cuántos efectos, negadores, interrupciones y adicionales tenemos en el juego que presentará el rival, entonces un jugador que pueda poner los 3 en campo merece la recompensa de utilizar sus efectos. Salamangreat Mirage Talio y Salamangreat Circle son liberados. Mirage Talio estaba limitado y Circle estaba a 2 copias. Mirage Talio no hará mucha diferencia fuera de los jugadores que usaban este a 2 copias. No tiene mucho impacto debido a que la estrategia tiene múltiples formas de reciclar este mismo y solo se debía estar presente que era prioritario regresar este monstruo al extra deck para seguirlo utilizando. Sumado a esto, es bastante peculiar que por la evolución del deck hay puntos donde Mirage Talio es un punto de ahogo. El usar este implica que no se pueden usar otras cartas como Splash Mage, Transcode Talker o el conocido Access Code Talker, por lo que si bien será algo que agradezcan algunos jugadores, no hace diferencia importante para la mayoría de los mismos. Y por la parte de Circle fue puesta 2 copias en el formato pasado y Salamangreat no tuvo ninguna clase de incremento de poder y o el formato les pasó encima por completo. Aun cuando significa un incremento de consistencia, Gazelle, la carta más importante y que sí modifica mucho de los combos de resolver, sigue una copia, por lo que Circle sigue siendo solo una copia adicional, por lo que no hará mucho por el deck. La decisión de poner estas cartas liberadas no solo es excelente porque es un deck que apareció en Structure Deck y una cantidad importante de jugadores tienen acceso a este. Además de los decks competitivos del formato eterno, este es el que se siente que tiene las peores posibilidades y que esté libre por completo lo acaba demostrando. A Hero Lives, la carta para comenzar los combos de Hero, fue puesta una copia cuando Elemental Hero Stratos salió de la lista para que este no se saliera de control. Poco a poco hemos visto el camino de ambas cartas fuera de la lista hasta su completa liberación. A Hero Lives pide la mitad de los puntos de vida y no tener monstruos boca arriba en el campo, lo que obliga a que sea la primera carta en ser usada. Es una excelente forma de provocar negaciones, pero incluso de tener varias se pueden trabar. Los pagos, siempre y cuando se gane, se pueden ignorar, pero la posibilidad de pasarle el turno al rival con 4000, 2000 o incluso 1000 puntos de vida es una cantidad tan baja que una invocación normal o atacar directo son casi con lo que se puede terminar el juego. Será una ayuda tremenda la estrategia usándose ir segundo y con cartas de poder como Lightning Storm o Superpolimerización, pero el deck aún con semejante potencia, sin una protección o negación, es vulnerable en cada punto de su combo a todas las interacciones del juego. Si lo que mencionamos en otras cartas como Change of Heart o Monkey Board aplica para esas cartas, también lo hace para esta y la detiene demasiado. Solo es un gran regalo para los jugadores del arquetipo. Y por último, Scapegoat fue movida al formato pasado a 2 copias sin repercusiones y por fin llega a ser liberado. Fue golpeado durante el Era Link debido a cómo los 4 cuerpos que podía generar acababan en jugadas impresionantes, que si bien esto se sigue cumpliendo, mucho de ese poder venía del juego que teníamos en ese momento y que la restricción de la zona de monstruo esta afectaba a todas las estrategias. Hoy en día, si una estrategia no invoca de forma especial por un turno y logra tener los 4 cuerpos en campo para el siguiente, merece capitalizar de semejante esfuerzo. La carta también exige espacio muy específico en el extra deck, por lo que tampoco es la carta más sencilla de poder utilizar. Es muy peculiar que tuvimos un golpe Aurora Dawn por 3 tokens que podía generar con cierta restricción y Scapegoat sin esta fuera del turno y las invocaciones sale, pero es justamente lo genérica que es, la restricción misma y los complementos lo que hacen que sea lógica la salida de esta carta. Para la parte de lo que sería el análisis, lo primero es que vamos a estar hablando sobre la fecha de la entrega de esto mismo. Lo habíamos mencionado en el formato pasado, que no teníamos una fecha tentativa de cuándo se iba a acabar entregando esta, y tristemente para esta nueva lista tenemos la repetición de que no sabemos cuándo se va a dar. El no tener una fecha tentativa, el momento en el que se está entregando esta lista, hacen incluso peor que podamos estar sabiendo cuándo se va a acabar entregando esta misma. El primer punto de esto es que sin una fecha tentativa de cuándo se podría entregar la siguiente lista, entonces los formatos se podrían hacer o muy cortos o muy largos. Ya hablamos en el análisis de la lista anterior que esto podría acabar siendo algo muy bueno o muy malo. Tiene aspectos muy positivos como el hecho de que si llega a aparecer alguna interacción que se vuelva degenerada de un momento a otro, que nos ponga en un formato que no se pueda siquiera estar disfrutando, se puede acabar ese mismo formato y no se va a sentir como una lista de emergencia. No obstante, del otro lado de la ecuación también se puede estar prestando a que los jugadores estén atrapados en un formato que no están disfrutando, que no tienen posibilidades de poder estar jugando por muchos motivos y que este se puede estar alargando muchísimo tiempo. Más allá sobre las opiniones personales de cada uno de los jugadores sobre si esto acaba siendo algo bueno o malo, lo que se acaba afectando de forma general es la forma en que los jugadores se acaban aproximando a producto. Es muy claro que cuando tenemos una fecha tentativa, los jugadores comienzan a deshacerse de cartas, comienzan a estar obteniendo muchas otras, pero cuando no tenemos una fecha tentativa de cuándo puede estar sucediendo, muchos jugadores se resisten a estar obteniendo cartas hasta que esto sea seguro, hasta que se entregue la siguiente lista, o incluso si llegan a hacerlo tienen riesgos y pagos increíblemente altos, lo que puede detener a muchos jugadores de poder estar avanzando por mucho más producto. Otro punto que llama muchísimo la atención de la entrega de esta lista es que se está entregando a solamente unos cuantos días de que se empiecen a celebrar los torneos nacionales alrededor del mundo. Y otro punto positivo de tener una fecha estimada es que estos usualmente acaban coincidiendo con el fin de una temporada competitiva, es decir, se va a acabar entregando antes o después de que se celebren torneos bastante importantes. Esto les da las posibilidades a los jugadores de que puedan estar probando sus decks, de que puedan estar consiguiendo a las cartas, estar asistiendo a estos torneos, que se puedan estar celebrando como debe
de ser, y después o antes, dependiendo del caso, vamos a tener todos estos cambios en la lista. El hecho de que esta lista se haya entregado de esta forma a solamente 4 o 5 días de que se celebre un torneo nacional y a una semana y media de que se celebre el siguiente YCS, da para que muchos jugadores no vayan a tener una estrategia viable para poder participar en esta misma, que tenga que estar consiguiendo cartas. Esto incluso se va a sentir como una carrera contra el tiempo para poder saber qué podrían llegar a jugar, si tienen una construcción viable, qué es lo que se va a acabar viendo para el juego competitivo. Son demasiados peros los que se acaban generando y esto simplemente se siente como algo muy cruel. Incluso por todos estos factores, toda la información que se va a acabar generando puede acabar siendo errónea. Con tan poca preparación, con muchos jugadores asistiendo a estos torneos con estrategias con las cuales no han practicado, se dan todos los elementos para que muchas estrategias que no son viables de forma competitiva puedan llegar a tener buenos resultados, y esto podría dar información errónea suficiente para que muchos jugadores estén obteniendo cartas que realmente no van a ser útiles para las siguientes semanas. Dicho de otra forma, se dan todos los elementos para que se den demasiadas anomalías y experiencias muy desagradables. Lo último de la fecha de entrega es que no había una opinión clara sobre si debíamos o no de estar recibiendo una lista. Muchos jugadores consideraban que el formato iba a estar cambiando no importa qué, debido a la entrega de Dimension Force, lo que daría suficiente material y suficientes cartas para que en conjuntos de otros productos el formato se acabara modificando los siguientes 2 meses hasta la entrega de Power of the Elements. Pero teniendo esto en mente y el hecho de que sí se nos acabó entregando una lista, no tenemos una buena lógica sobre cuándo o por qué se nos debería de acabar entregando una lista o no. Para la lista que se nos acaba entregando, afortunadamente no acaba empujando ningún producto de forma descarada. Esto lo hemos visto en múltiples puntos del juego y afortunadamente no ha sido el caso durante los últimos 2 formatos. Si acaso hay alguna carta o algún conjunto de cartas que se puedan sentir que se están empujando, son las cartas Performa Pal y Odice que aparecen en Dimension Force, pero incluso estas no tienen el nivel competitivo como para considerarse que se deban de estar utilizando en las mejores versiones. Y el hecho de que el producto que tenemos en el futuro hasta la entrega de Power of the Elements no vaya a cambiar el formato competitivo, entonces suma más dudas de qué va a estar sucediendo cuando nos estemos acercando a la entrega de los Splite en Power of the Elements. Va a acabar siendo un deck tan potente que no vamos a necesitar una lista y todas las estrategias posibles se van a acabar enfrentando a este posible tier 0. Van a acabar entregando una lista que acabe corrigiendo los problemas que vamos a tener en este formato, que acabe sacando los decks que ya se sienten viejos, que ya vimos mucho tiempo y van a hacer lugar a los Splite, o incluso los Splite son tan potentes que simplemente se va a acabar dando una lista para que se pueda estar presentando 1 o 2 rivales para que puedan hacerle frente a semejante deck. Por todo esto es mucho más lo que acaba generando la ausencia de una fecha tentativa para la siguiente lista. Aunque el punto negativo es que si bien esta lista no acaba empujando producto y por lo cual prácticamente cualquier jugador puede estar jugando lo que quiera, esta lista deja muy claro qué va a ser competitivo y qué no se golpeó para que sea utilizado durante los siguientes meses. La estrategia de Despia acabó teniendo resultados impresionantes y no tiene ninguna clase de golpe. El uso del Adventurer Token quizás no vaya a ser de la mano de las estrategias que estábamos proyectando hace algún tiempo, pero el hecho de que estas cartas no tengan un golpe encima nos da la seguridad de que los vamos a estar viendo para los siguientes meses. Y es bastante peculiar que si se quiere entrar al juego competitivo se tiene que avanzar por producto y cartas que fueron lanzadas a inicios de año, no para los siguientes meses como es normalmente la costumbre. A pesar de que la lista dio muchos movimientos y muchos de estos tienen las posibilidades de poder generar muchos cambios, es bastante peculiar que esto se vaya a dar de la mano de las cartas que están en la sección de semilimitadas y no de las cartas que estaban prohibidas y que ahora están limitadas. Para lo que acabó siendo esta lista es bastante peculiar que es bastante claro qué se tiene que estar utilizando para poder ser competitivo, pero al mismo tiempo dejó muy en claro qué es lo que ya no se quiere estar viendo para este juego. La desaparición de Predaplant Berta Anaconda y el Mecha Phantom Beast Auroradon va a dejar muchísimas estrategias a la deriva. Esto es bastante obvio y es el riesgo que se corre cuando se están utilizando cartas ajenas a la estrategia o que simplemente son muy utilizadas en el juego competitivo. Pero había pasado mucho tiempo desde que vimos semejantes golpes y acaban siendo a 2 cartas increíblemente importantes, por lo que muchas de las estrategias que se valían de estas cartas van a desaparecer por completo. Sin Predaplant Berta Anaconda, muchas de las estrategias que se comenzaban a interrumpir, pero siempre y cuando pudieran tener 2 monstruos de efecto al final del turno para poder estar yendo por este monstruo de Link y luego estar accediendo a un monstruo jefe, acaba desapareciendo. Esto va a hacer que muchas cartas acaben siendo mucho más relevantes y acaba siendo por la salud del juego. Era bastante claro que se desequilibraba mucho el juego porque al final del turno se podía llegar a acceder a semejante monstruo jefe cuando el rival acabó utilizando tantos recursos y cuando tiene tan pocas cartas en mano. Ya es un juego bastante simplificado, que usualmente el monstruo jefe que nos dejaba Predaplant Berta Anaconda podía resolver esto fácilmente. Hubieron 2 decks que recibieron golpes de forma muy directa e incluso uno de estos se puede incluso sentir que fue injusto. El primero de estos fue la estrategia de Prankits. Con la limitación de Mew 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 en la lista que fue entregada en octubre de 2021, muchos de los jugadores consideramos que esta estrategia estaba perdida. Para el final del turno de Prankit se iba a tener que decidir sobre si se dejaba su monstruo de Link en cementerio para poder utilizar 2 veces el efecto de su monstruo jefe o si se tenía que reciclar este para poder tener la posibilidad de que el siguiente turno pudiera ser su juego. Muchos consideramos que este era el final de los Prankit. Gracias a la entrega del Adventurer Token y de poder utilizar otras cartas como el Destroyer Phoenix Enforcer, sea de la mano de Fusion Destiny o a través de Predaplant
Bird Anaconda, esta estrategia se volvió increíblemente potente. Fue tanto su juego, fue tanta su potencia que incluso acabó ganando un YCS en este formato que va terminando. Pero surge la duda sobre si esta acababa siendo formidable en solitario o si eran las cartas de complemento lo que hacían que pudiera acabar compitiendo a través del Adventurer Token y del Destroyer Phoenix Enforcer. Al estar prohibiendo Predaplant Bird Anaconda, se podría sentir como que esta estrategia ya tiene un golpe encima y se podría estar lanzando para el siguiente formato para ver cómo nos íbamos a enfrentar a este. Pero el hecho de que se haya optado por prohibir su más reciente carta de soporte los deja exactamente como estaban antes de que esta apareciera, que necesitan dos nombres Pranked en mano y una forma de poder estar generando la fusión. Esto implica 3 cartas en mano para poder realizar sus planes de juego. Para las otras 2 o 3 cartas faltantes podrían acabar siendo hand traps, podrían acabar siendo cartas que pudieran hacer que estos planes de juego pudieran pasar no importa qué, pero es increíble la diferencia que acaban haciendo esas 2 cartas y Pranked está completamente muerto. Se siente muy similar a cómo se juega hoy en día los Spiral. Y es justamente por la prohibición de Predaplant Bird Anaconda y el hecho de que no se le diera un golpe al motor del Adventurer Token sobre si esto acaba siendo una injusticia o si acaba siendo algo completamente necesario. Tanto Predaplant Bird Anaconda como las cartas Adventurer Token son unas muy utilizadas, son increíblemente potentes. Una ya está prohibida, las otras acaban prometiendo que van a seguir para el siguiente formato y es bastante triste que Pranked acabe pagando por estos pecados. También está la duda en el aire de que los Splite pueden tener muy buena sinergia con los Pranked y esto acabó siendo como un golpe preventivo, ya que en papel Pranked podría acabar siendo un super deck que pudiera estar utilizando el Adventurer Token, las mismas cartas Prankeds, el plan de juego de estos mismos y todavía acceder a las jugadas de los Splite. Y tristemente, ya que no tenemos una explicación de por qué se dieron ciertos movimientos o no, simplemente acabamos perdiendo la estrategia de Pranked. El otro deck que acaba perdiendo mucho es la estrategia de Based o cualquier nombre que se le quiera acabar dando a este conjunto de hand traps y de motores para poder obtener el máximo valor posible. Es muy peculiar, desde que este híbrido apareció ha modificado mucho su rostro, se ha utilizado con más cartas, con menos cartas, sigue teniendo prácticamente los mismos planes de juego y para lo que acaba entregando esta lista lo liquida por completo. Red Rose Dragon limitado, lo mismo para Shooting Riser Dragon y Crystron Halqifibrax, tiene prohibido Predaplant Bird Anaconda y el Mega Phantom Beast Auroradon. Acaba siendo muy peculiar que solamente el conjunto de las mejores cartas que ofrecía el formato acabe recibiendo un golpe tan grande. Muy seguramente para los siguientes formatos se intenten conceptos similares a esto, pero va a acabar siendo muy difícil que tengan el mismo éxito y potencia de lo que vimos el formato que acaba. Sobre el movimiento de acabar prohibiendo a Crystron Halqifibrax o el Mega Phantom Beast Auroradon va a depender mucho sobre su opinión, pero acaba siendo bastante lógico que se quede Crystron Halqifibrax y se acabe perdiendo el Mega Phantom Beast Auroradon. Crystron Halqifibrax, fuera de todos los combos degenerados a los cuales siempre está amarrado, es una excelente carta que muchas estrategias pueden utilizar en diferente medida, diferente a lo que tenemos con el Mega Phantom Beast Auroradon. Desde su aparición y desde estrategias como los Infernoble Knights hasta lo que tuvimos recientemente con la estrategia de Based o de Sword Soul, la generación de tokens simplemente se acababa utilizando para poder poner más negaciones y más cartas que afectaban al juego. Acaba siendo bastante lógico y de nuevo va a depender mucho sobre cuál era la carta que podían estar utilizando en sus estrategias. Para lo que serían las ausencias que tuvimos para esta lista, es bastante evidente que el Adventurer Token desde su aparición no ha hecho más que estar ganando torneos. Tiene lógica en el sentido de que son cartas bastante recientes y todavía se tiene que estar buscando la reimpresión de este para poder sacar más provecho del mismo, pero no hubiera hecho una diferencia de consideración si se hubiera dado una suerte de golpe. Se hubiera podido fácilmente semilimitar alguno de sus starters siendo la Water Enchantress o el Rite of Aramesir y no hubiera hecho ninguna diferencia significativa. Todos los jugadores los iban a seguir utilizando, todos los jugadores iban a seguir persiguiendo este mismo, pero el hecho de que no estemos viendo atención a estas cartas nos da la completa seguridad de que va a ser una amenaza para el siguiente formato que inicie. Sobre esto incluso se empiezan a generar teorías sobre cuándo se va a acabar dando una reimpresión o cómo se va a acabar dando el acercamiento a este. Muchos jugadores consideran que se puede acabar prohibiendo a Griffon, que acaba siendo la negación de esta estrategia y se puede quedar como una estrategia mucho más viable. Otra carta que muchos pedían su cabeza era el uso de Artifact Sight o la carta que facilitaba que pudiéramos ver esta a través de Artifact Dagda, y es bastante peculiar que no se acabe dando un golpe, sobre todo porque estamos a punto de entrar a un formato en el que Despia, una estrategia que se basa absolutamente en la invocación de fusión, necesita poder realizar esta, y que esta carta de tipo Floodgate continúe legal para el formato acaba siendo una sorpresa por completo. A favor de que Sight continúe en el juego a través de perder Predaplant Bird Anaconda y que muchos decks no puedan estar accediendo al Destroyer Phoenix Enforcer, vamos a ver que un número significativo de estrategias ya no pueden estar realizando este lock, pero todavía hay muchas otras estrategias que pueden estar realizando esto a través de otros planes de juego, a través de estar utilizando otras cartas, y para este formato que va a iniciar el Sight Lock todavía va a ser una queja muy amarga. Y por último, y compartiendo un tanto la lógica que mencionamos con el Adventurer Token, es bastante peculiar que Branded ya tuvo muy buenos resultados competitivos y no se le acabó dando ningún golpe. A favor de este es una estrategia increíblemente reciente, pero ya que el salto de poder de esta estrategia se dio de la mano de un Structure Deck, estos usualmente no tienen buenos periodos de vida. Cuando una estrategia tan potente o cartas tan buenas llegan a través de un Structure Deck, estas son golpeadas inmediatamente. Y si encima de todo esto consideramos que tuvimos
impresiones increíblemente afortunadas a través de Ghost from the Past para que más jugadores puedan estar accediendo a esta, en muchos puntos se puede sentir como una ausencia que tuviera algún golpe. Se pudo haber dado algún caso como lo mencionado con el Adventurer Token. Se pudo haber puesto alguna de sus cartas semilimitada y hubiéramos tenido la garantía de que siguen siendo las mejores cartas para el siguiente formato, pero que ya se les puso cierta atención. También se podría estar considerando como una ausencia que hay ciertas cartas, o al menos parecidos con cartas, que comenzaron a salir de la lista y no tuvieron ninguna suerte de resultado competitivo. Un ejemplo claro de esto tenemos a Danger Nessie. Hace un año parecía imposible que Nessie pudiera estar libre por completo y hoy en día no hace absolutamente nada. Esto simplemente abre el camino a que las demás piezas Danger que están en la lista puedan ser liberadas. En conjunto de esta tenemos muchas otras cartas que se han pedido durante mucho tiempo. Tenemos el movimiento de Dynamite Knight, que por fin se dio semilimitado y que no hay motivos para considerar que esta debería estar todavía en la lista, que muy seguramente se va a dar para la siguiente, pero todavía hay muchos otros candidatos que por alguna razón siguen allí, como lo acaba haciendo el Infernity Arcfiend. Esto último va a ser muy difícil que se considere como una queja, considerando que la lista movió muchísimas cartas y en general va a ayudar muchísimo a lo que tenemos para el futuro del juego, pero en general esto nos tendría que estar dando la seguridad de que para el siguiente formato, para muchos formatos de hecho, se pueden estar moviendo muchísimas cartas y no se va a generar ningún cambio significativo. Las cartas generadores de tokens significan muchos problemas para el juego. Hay muy buenas razones por las cuales muchas de estas cartas están prohibidas, pero siempre y cuando estas conlleven una buena restricción, entonces pueden estar legales para nuestro juego. Acaba siendo bastante peculiar que en una misma lista tenemos la prohibición de Mecha Phantom Beast Auroradon, que genera 3 tokens, pero al mismo tiempo sale por completo Scapegoat, que acaba generando 4. Pero la misma restricción de esta carta es lo que acaba haciendo la diferencia por completo. Un motivo por el cual hablamos al formato pasado que muy seguramente no se acabó dando una lista gigantesca que pudiera limpiar el formato es porque tuvimos la cancelación de los torneos presenciales hace unos cuantos meses. Hoy en día tenemos la celebración de regionales, torneos YCS, torneos nacionales, así que realmente esto ya no acaba siendo un motivo para no tener una lista gigantesca. Si no se acaba dando algo así, si no se acaba reiniciando el formato como en muchos puntos lo hemos pedido, como en muchos puntos se ha proyectado, es porque simplemente no se acaba necesitando. Dice mucho del estado de juego cuando las cartas que estuvieron prohibidas y que ahora están limitadas realmente no se ve que puedan hacer algo por el juego competitivo, pero a diferencia estemos buscando más que van a acabar haciendo las cartas semilimitadas. Lo interesante de las cartas que ahora vamos a tener semilimitadas es que nos acaba dando este movimiento y es como estar volviendo a lo que tuvimos hace un tiempo. El perfecto ejemplo de esto acaba siendo Cyber Angel Venten. Cyber Angel Venten estuvo varios formatos limitado, pero todavía teníamos la existencia de Eva. En este momento ahora tenemos 2 copias de Cyber Angel Venten, pero ya no tenemos a Eva, así que va a acabar siendo muy interesante qué puede acabar siendo la estrategia de Drytron, y esto se puede estar aplicando a otras cartas como Fire Formation Tenki, Pot of Desires y muchas de las que vamos a tener en el futuro. Acaba provocando que la zona de cartas semilimitadas ya no solamente es Destiny Hero Malicious y sus amigos en camino a ser cartas liberadas, ahora verdaderamente son cartas que están a 2, porque si están a 1 se acaba sintiendo como muchísimo castigo y si están a 3 copias se acaban convirtiendo en un problema. Desde la aparición de Orcus Nightmare a inicios de 2019, pasando por los 4 meses iniciales de 2020 cuando tuvimos la lista definitiva y con la entrega de Predaplant Birth Anaconda en Duel Overload en abril de 2020, no habíamos tenido un tiempo en el cual tener 2 monstruos de efecto en el campo no pudieran significar estar accediendo a un motor o un monstruo de jefe artificial para las estrategias, y cuando por fin estas cartas y estas interacciones desaparecieron es cuando se dio la semilimitación del campo de las Trickstar. Esto es muy bueno porque nos acaba mostrando que se da seguimiento a muchas de las cartas que están en la lista. Tan pronto como se dieron los elementos para que este campo pudiera ser semilimitado, se acabó dando el movimiento en la lista, y es excelente porque entonces se está mostrando que se tiene muchísimo cuidado y se está revisando constantemente qué puede estar saliendo y qué no. Se dieron movimientos bastante lógicos, algunos de estos se dieron tan pronto como se pudo haber dado este mismo, como lo mencionamos con el campo de las Trickstar. Hay algunos que tardaron bastante tiempo pero que por fin se comenzaron a dar, como lo acaba haciendo el Dynamite Knight, y algunos otros movimientos y cartas son solo cuestión de tiempo para que se pueda dar su completa liberación, lo que nos da la seguridad que para las listas que vamos a tener en el futuro hay muchísimas otras cartas que acaban compartiendo lógicas con algunas de las cartas que ya mencionamos y que simplemente van a comenzar a salir. A diferencia de otros puntos en los cuales se nos acaban entregando listas, ahora sí tuvimos una increíble cantidad de cartas genéricas para que muchos jugadores las puedan utilizar. Esto siempre ha sido un tema, ya que en muchas listas se acaban liberando cartas de arquetipos muy específicos o de mecánicas, y a pesar de que para esta lista sí tuvimos la repetición de esto mismo, ahora tenemos el movimiento de muchas más cartas genéricas. No son cartas potentes o que se acabaron pidiendo, como lo pudieron haber sido los casos de God by the Grave o Red Reboot, pero a diferencia de lo que hemos tenido en otras listas, se dieron movimientos para arquetipos, para mecánicas y simplemente cartas genéricas que cualquier jugador va a poder estar probando. Este formato que va terminando fue completamente diferente a lo que muchos jugadores hubiéramos estado esperando. Mencionamos de forma amarga el anterior formato que se dieron semilimitaciones de muchas cartas importantes, pero que lo ideal hubiera sido que se dieran limitaciones por completo. Acabó siendo bastante sorprendente y bastante grato que a través de sorpresas como lo acaba haciendo Based, a través de promesas que sabíamos que iban a cambiar el juego competitivo como de Despia y otros factores adicionales, que estas estrategias
estrategias acabaron dejando el juego competitivo, por lo cual no se sintió como la repetición del anterior formato, y en ese respecto fue un formato bastante entretenido. Y acaba siendo muy peculiar que todas estas estrategias que llegaron a recibir un golpe de alguna forma, perdieron consistencia, perdieron protagonismo, pero lo hicieron al punto de que ya los jugadores no están exigiendo a la cabeza de muchas de estas cartas que utilizan estas estrategias, y ahora se están enfocando mucho más a lo que tenemos hoy en día. Evidentemente, conforme vaya avanzando el tiempo y desaparezcan las estrategias más potentes que tenemos ahora, estas estrategias anteriores van a poder tener más oportunidades de poder estar brillando, pero acaba siendo muy peculiar que a través de estos pocos movimientos que muchos sentimos muy tibios, sí se llegó a dar un cambio de formato definitivo. Ahora que Predaplant Berta Anaconda ya no existe para el juego, el uso de las hand traps va a acabar siendo mucho más relevante. Era bastante desesperanzador estar intercambiando cartas con el oponente, como estar negando los efectos de dos monstruos en el campo, pero siempre y cuando el oponente tuviera acceso a esta jugada iba a acabar poniendo un monstruo jefe, y acababa siendo mucho mejor no utilizar hand traps y mejor estarse orientando a utilizar cartas de poder para poder estar deshaciendo o castigando al rival. Ahora que desaparece esta interacción, va a acabar siendo mucho mejor estar castigando al rival para que no pueda estar armando estos mismos campos, que tenga que estar dejando monstruos incómodos allí, y para nuestro siguiente turno podamos estar haciendo nuestras jugadas y que podamos estar capitalizando sobre esto. Por lo mismo, monstruos jefes que se podían utilizar en otras estrategias de forma artificial van a acabar perdiendo mucho valor y mucho protagonismo. Los ejemplos claros son el Red Eyes Dark Dragoon y el Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer. Ahora estos se van a tener que estar utilizando idealmente en sus estrategias hogar. Por la parte de Red Eyes Dark Dragoon se va a utilizar en las estrategias de Dark Magician, de Red Eyes, probablemente alguna estrategia que no utilice su normal summon o no ponga monstruos en su primer turno, estrategias orientadas a trampas como Subterror, Paleozoic y muchas otras. Por la parte del Destroyer Phoenix Enforcer, idealmente se tendría que estar quedando para los jugadores de Hero, aunque Fusion Destiny se puede estar utilizando al final del combo. No obstante, tenemos semilimitado el uso de Fusion Destiny y se necesitan dos cartas de tipo Garnet para poder estar accediendo a este monstruo jefe. Tenemos dos cartas para poder estar accediendo a esta jugada y dos cartas que son incómodas de ver. Usualmente cuando tenemos esta proporción, el uso de estas cartas se acaba abandonando, por lo cual para este formato que empieza va a acabar siendo muy interesante cuál va a ser el destino de estos mismos, pero por simple lógica el uso y el precio de estos van a tener que estar bajando mucho. Que cartas que pasaron muchísimo tiempo prohibidas pasen a 1 y que cartas que durante muchísimo tiempo se consideraron muy potentes y que ahora están a números superiores, acaba demostrando que el juego no es lo que se recuerda, y que aun cuando son cartas formidables en muchos respectos, es difícil que una carta que no se puede buscar y que de hecho en el juego tenemos muchas interacciones que se acaban pareciendo, sean motivos suficientes para mantenerlas en la lista, y por esto mismo poco a poco la tendrían que acabar abandonando. Se compara mucho el movimiento de Change of Heart con lo que tuvimos hace algunos años de la liberación de Snatch Steel, y se teme que Change of Heart pueda provocar este paralelo y se tenga que ir prohibida para el siguiente formato. Y si bien esto siempre es una posibilidad y Change of Heart y Snatch Steel tienen ciertos paralelos, al mismo tiempo cada uno tiene sus pros y contras. Change of Heart es una magia normal, esta toca el campo durante un breve momento y por ende es muy difícil de poder detener. No tiene ningún pero adicional fuera de lo que ya mencionamos, como que está haciendo target, que se devuelve la carta a su dueño al final del turno, por lo que esta es bastante potente por donde se le mire. Por la parte Snatch Steel acaba siendo prácticamente lo mismo, solo que durante cada una de las standby phase le vamos a acabar dando 1000 puntos de vida al rival. Ambas cartas permiten que se pueda atacar, tiene sus efectos activados, pero el poder tener esa ventaja de que vamos a tener el monstruo del rival durante más turnos hace que Snatch Steel se sienta en papel como una carta superior. Al mismo tiempo es una carta de equipo, por lo que se hace completamente susceptible a todas las interacciones que tienen que ver con estas cartas, pero precisamente esa característica de ser una carta de equipo hace que tengamos muchas más cartas en el juego para poder estar buscando esta, a diferencia de Change of Heart, que es una carta de magia normal y son contadas las cartas que tienen interacciones con las mismas. Dependerá mucho sobre su opinión sobre cuál es mejor carta, pero incluso se puede dar un paralelo a través de Mind Control. Si Mind Control fuera semilimitada, sería una carta que arruinaría el formato por completo, o solamente tendríamos una copia adicional de esta y sería una mejor opción para el side deck. Si mejora ciertos decks, sí tendría mayor uso, pero no se siente como algo que pudiera llegar a arruinar un formato. Y de nuevo, ya tenemos paralelos históricos de cartas muy potentes que en su momento se temieron mucho. Así que si bien todavía hay que tener cierta precaución a través de Change of Heart, va a ser muy difícil que acabe siendo una carta que decide el formato. Por la parte de Time Seal, es una carta completamente inútil que fácilmente puede salir a 3 para la siguiente lista. Si bien se mete con un aspecto fundamental como es la fase de robo, y esta es increíblemente necesaria para poder desarrollar un juego, va a ser muy difícil poder capitalizar sobre esto. Incluso muchos de los efectos del campo y mucho de lo que tenemos a través del juego se acaba limitando por el uso de efectos que solo se pueden utilizar una vez por turno, los hard ones per turn, y hoy en día muchos de los campos y de los juegos se acaban rigiendo más por cómo se acaban manejando estos recursos que porque la siguiente carta que acabemos robando vaya a poder decidir el juego. Son pocas las estrategias que dependen absolutamente de su robo, y de nuevo revisen cuáles son sus campos que quieren estar persiguiendo con sus decks, y a menos de que estén utilizando un OTK, algo que utilice todos sus recursos en un turno, es muy difícil que se acaben basando en qué es lo que van a acabar robando. Usualmente se van a acabar decidiendo los juegos por qué tanto pueden interactuar con el campo del rival y cuáles son esos efectos que todavía van a poder estar utilizando al siguiente turno sin tener que estar dependiendo
dependiendo de la fase de robo. Timesheet a más copias se podría acabar buscando con Traptrick, con Lilith, a más números habría más formas de poder interactuar con la misma. Pero para que esta carta sea potente y sea letal, se requiere una configuración de campo demasiado específica como para pedir que esta carta todavía esté en la lista, por lo que ya es buen tiempo para que esta carta abandone la lista. Se le tiene muchísimo miedo a la liberación de Performable Monkey Board y es con muy buenas razones. No obstante, esas buenas razones pertenecen a otro periodo de tiempo. Cuando estábamos en la Master Rule 3, antes de que aparecieran los links, el poder tener una carta que pudiera completar las escalas era increíblemente peligroso, porque si se llegaba a enfrentar a alguien en una estrategia de péndulo, aun si pudiéramos estar destruyendo todo su campo, incluyendo las escalas, si a través de su fase de robo, si a través de alguna carta como Performable Monkey Board se podían estar completando las escalas, entonces el rival tenía las posibilidades de poder hacer una invocación masiva de 5 monstruos, lo que acabaría siendo una suerte de Soul Charge e iba a ser increíblemente difícil que pudiéramos estar rompiendo el campo del rival y encima pudiéramos estar resistiendo el asedio de 5 monstruos, y sumado a esto las jugadas de extra deck. Hoy en día las estrategias de péndulo se ven en la penosa necesidad de estar utilizando tantas cartas como sea posible que les puedan generar más cuerpos o más ventaja en mano, para que puedan estar poniendo sus escalas para que la invocación de péndulo sea lo más potente posible y que acaben generando un campo tan potente que el oponente no puede estar jugando, para el siguiente podamos estar accediendo a la victoria fácilmente o que le podamos pasar al oponente encima ese mismo turno. Es muy difícil que se puedan estar preocupando para el siguiente. Obviamente sobre esto van a existir sus excepciones, pero precisamente por lo limitada que está la mecánica de péndulo, no sería lo peor estar teniendo de vuelta una carta que pudiera significar escalas completas a través de una sola. Y si bien esto podría presentar una mejoría para muchas estrategias, e incluso si en el futuro se llega a poner más copias, esto se hace mucho más consistente, realmente no cambia nada a como lo tendríamos si tuviéramos Electrumite en el formato. Para comenzar a cerrar esta sección, es bastante extraño que hayamos tenido la liberación de Change of Heart y no se haya movido Mind Control en la misma lista, ya que prácticamente sería virtualmente lo mismo. Y siendo así, ¿por qué se acabó eligiendo entonces mover a Change of Heart? Esto podría llegarse a explicar que Change of Heart incluso se volvió una suerte de noticia, y si se causó tanto revuelo a través de estar moviendo una de estas cartas, se podría llegar a dar en el futuro que se puedan estar moviendo cartas muy significativas de la lista precisamente para poder estar obteniendo más atención para el juego, o si estas incluso ya no tienen tanta potencia como para seguir en la lista. Va a ser algo que vamos a tener que estar descubriendo con el paso de los formatos, pero acaba siendo algo bastante peculiar por el parecido que tienen Mind Control y Change of Heart. Por último, acaba siendo una lista bastante grande, que si bien no aniquila el meta, sí arregla y pone mucha atención a muchos de los problemas que hemos tenido durante ya un tiempo. Lo increíble de estos acercamientos es que va a depender mucho de cómo acabe evolucionando el juego, pero no sería descabellado incluso que nos pudiéramos quedar legales con muchísimas cartas en otros puntos del juego, o que incluso para OCG no pueden existir. Los ejemplos perfectos de estos son el Red Eyes Dark Dragon y el Destroyer Phoenix Enforcer. Esto marcaría una diferencia bastante importante, y más aún porque son monstruos jefes que pertenecen a temáticas muy populares, y sería excelente que estos decks pudieran conservar estos monstruos. Para cambios en el meta y lo que espero ver para el futuro del juego competitivo, para la cima del juego competitivo, esto ni siquiera está en duda. Branded va a acabar siendo la mejor estrategia que tengamos para este formato. Si bien algunas construcciones de Branded perdieron también la Berta Anaconda y algunas líneas de cómo se podían estar salvando a través del uso de esta misma, por los resultados competitivos que vimos durante el último formato, e incluso por estar golpeando muchas de las estrategias que le podían acabar haciendo frente, entonces este va a acabar siendo el mejor deck no importa qué. Tenemos algunos decks que podrían llegar a tener alguna suerte de protagonismo gracias a la entrega del reciente set de Dimension Force. Tenemos a los Therion, que ponen en papel muchas nuevas estrategias, como lo acaba siendo el deck de planta, los ABC, el Earth Machine y prácticamente cualquier cosa que pueda estar aprovechando este motor genérico, incluso hasta las Sky Striker, pero no tenemos ninguna clase de certeza, no como lo hemos tenido en otros puntos que sabemos que hay estrategias que van a llegar a cambiar el juego no importa qué. La ausencia de golpe al Adventurer Token nos da la seguridad de que lo vamos a seguir viendo para este formato. Si bien no sabemos a través de qué estrategia va a acabar siendo la mejor, como lo habíamos proyectado hace un formato que hubiera sido a través de Phantom Knights y técnicamente acabó siendo a través de Prankit, sí sabemos que este motor va a seguir apareciendo y va a tener muchísimo protagonismo. Muchos decks que desaparecieron por la potencia y la amenaza que significaba tener al Destroyer Phoenix Enforcer en prácticamente cualquier deck van a estar volviendo. Algunos nombres como Flow Wonderies o Virtual World son unos que vienen a la mente para poder estar explicando esto mismo. Estas estrategias no acaban teniendo muchas mejores posibilidades. Hay algunos decks que sí se hacen mejores, como Virtual World, que puede utilizar fácilmente Pot of Desires, pero simplemente por la ausencia del Destroyer Phoenix Enforcer hay muchos decks que van a acabar siendo mucho mejor. Veanlo como cuando se acaba cambiando un formato y el side deck que se estaba utilizando para el anterior acababa castigando su estrategia hogar de forma natural. Muchas otras estrategias se podrían estar reagrupando o intentando dar nuevas versiones. Tenemos a Trickstar, que ya tiene 2 campos, tiene Scapegoat a 3 copias y ya tenemos incluso una copia de Engage, por lo que esto podría acabar siendo un híbrido. A Hero Leaves a 3 copias podría ser una buena opción para estrategias de Warrior. El regreso de Pot of Desires a 2 copias podría significar mejores oportunidades para algunas estrategias como Sword Soul, Virtual World o incluso Gren Mayu. Podríamos seguir mencionando estrategias que van a poder estar mejorando con la entrega de esta lista. Tenemos Tenki, Cyber Angel 20, muchas otras cartas genéricas, pero es
algo bastante notorio de la lista y que ya mencionamos anteriormente, que siempre y cuando no sean la estrategia de Prank Kids o se basaran en el uso de Predaplant Verte Anaconda o del Mecha Phantom Beast Auroradon, hay muy buenas posibilidades de que para el siguiente formato tengan mejores opciones para poder jugar. Para notas y comentarios finales, sea para esta lista o para cualquiera que vayamos a tener en el futuro, hay 3 recordatorios importantes a tener en mente. Lo primero es que todas las cartas que fueron movidas en la lista, sobre todo las que estaban prohibidas, van a ser reimpresas. Por ende, no acaben pagando precios desorbitantes para poder estar obteniendo estas mismas. Vamos a tener eventualmente reimpresiones de estas, vamos a tener múltiples, van a tener rarezas nuevas, rarezas superiores, actualizaciones de texto, por lo cual a menos de que sepan que esta carta va a ser absolutamente necesaria para su estrategia y la necesiten para, por ejemplo, los torneos que vamos a tener en los siguientes días, no estén avanzando y no estén pagando precios desorbitantes por las mismas. Lo segundo, y que ya habíamos mencionado previamente, es que por la premura de la lista, muchos de los resultados competitivos que vamos a tener en los siguientes días van a acabar siendo bastante extraños. El poco tiempo de práctica, el poco tiempo para poder estar consiguiendo una nueva estrategia, las cartas que van a necesitar para la misma y poder tener control y conocimiento absoluto de cómo utilizarla, son muchos de los factores que todos los jugadores están enfrentándose ahora mismo, y por ende muchos de los resultados que vayamos a tener en los torneos, sobre todo para los nacionales que vienen en camino, van a acabar siendo bastante diferentes. El único resultado que sí podríamos estar considerando muy importante es el del YCS que tenemos a finales de mayo, pero fuera de este van a acabar siendo muchas anomalías y mucho caos que se genera por el momento en el que se entregó la lista. Y por último, tengan mesura respecto a videos, combos y declaraciones de que cierta carta puede acabar arruinando un formato. Específicamente los casos de Yatagarasu, de Performable Monkey Board y de Change of Heart. Son cartas que son buenas, que fueron impresionantes para su tiempo, pero ya lo mencionamos en la parte del análisis. Han pasado para algunas al menos 5 años y para otras casi 20 años del momento en el que fueron relevantes. Por lo que a través de estos videos, combos, títulos y demostraciones se podría llegar a estar mostrando que tienen cierto poderío, pero tengan esa calma y esa capacidad de análisis para saber que se están enfrentando a oponentes completamente estáticos, que se está dando a través de estrategias muy poco viables, que se tienen que dar muchísimos elementos para que estas cartas puedan seguir brillando, y que también a través de esto no se están mostrando los peros, todos los juegos que se acabaron trabando las manos, todos esos juegos que se acabaron perdiendo por estar yendo por el uso de estas. Son 3 recordatorios bastante simples pero que sirven para cada cambio de formato, y si a pesar de estos 3 puntos acaban decidiendo estar obteniendo cartas o estar confiando en que cierta estrategia, cierto combo acaba siendo el futuro del juego, acaba siendo algo que ustedes quieren estar utilizando, entonces ya tienen pleno conocimiento de todo esto. Por fin se acabó entregando una lista cuando no teníamos una fecha estimada y acabó siendo una gigantesca. Quizás no va a tener muchas repercusiones en el juego competitivo como tal, pero sí acaba siendo muy impresionante lo que acaba moviendo, tanto de las cartas prohibidas como de las cartas que se acaban poniendo en las semilimitadas. Esto es por las dos lógicas de que muchas de estas cartas incluso se podría llegar a considerar que estaban más en la lista como algo simbólico que como cartas que pudieran realmente generar un problema, y por la parte de las cartas semilimitadas es porque es muy difícil que una vez que una carta está entrando en la lista, esta pueda ser movida pronto, a menos de que sea de la mano de una injusticia por completo, que sí hemos tenido algunos ejemplos a lo largo de la historia de este juego, pero que se acaben dando tantos movimientos en una sola lista que puedan estar teniendo ciertos resultados competitivos es algo bastante peculiar. Se acaba sintiendo como la oportunidad de que muchos jugadores puedan estar disfrutando estas cartas, muchas de las estrategias que las acaben utilizando, o incluso como poder estar corrigiendo errores que se dieron en el formato pasado. El cambio más drástico que tuvimos a través de la lista fue la prohibición de Predaplant Verte Anaconda y del Mecha Phantom Beast Auroradon, que significaban para muchos decks juego artificial, pero por fin estar obteniendo campos de consideración. Ahora estos decks van a tenerse que estar valiendo de sus propios planes de juego o van a tener que estar migrando al siguiente mejor conjunto de cartas, sea que ya lo tenemos en el juego o alguno que vaya a aparecer en el futuro. Hay muchísimos monstruos de Link en la lista y esto es bastante lógico. Si escuchan a The Shadow Games, el podcast de Yu-Gi-Oh que estaban buscando, menciona de forma continua que la mecánica de Link no solamente es la más reciente, sino que es la más fácil de poder estar llevando a cabo. Y esto sumado a efectos que saltan mecánicas, efectos que se acaban castigando de forma regular como poder estar invocando monstruos desde el extra deck, son solamente algunos elementos que hacen bastante lógico del por qué tenemos tantos monstruos de Link en la lista, y esto no parece que se vaya a acabar frenando. El formato se va a continuar desarrollando hasta que tengamos la entrega de Power of the Elements y veamos el debut de los Splite. Por eso es bastante seguro decir que vamos a estar teniendo una lista alrededor de esa fecha. Sobre cómo tendría que lucir esta lista es bastante difícil decirlo por lo ya mencionado, pero precisamente por todo lo que ya analizamos es bastante seguro decir que entonces la siguiente lista tendría que darse alrededor del lanzamiento del Power of the Elements. Es una buena lista, la incertidumbre y los movimientos que se dan para que este formato sea muy interesante. Ojalá algunos decks que no estamos considerando acaben dando la sorpresa y esto no sea simplemente el dominio de Despia para los siguientes meses, aunque para lo que nos está dando la lista va a acabar siendo muy difícil que esto no se acabe desarrollando así. De cualquier forma tenemos suficientes movimientos, eventos y mucho que perseguir para el formato que comienza. Es bastante emocionante toda la incertidumbre que se está generando, toda la información que se va a entregar en los siguientes días y meses a través de los torneos, y en unos meses conforme se empiece a desarrollar el formato
vamos a estar revisando qué tanto se acaba cumpliendo de lo que mencionamos aquí y cuáles acaban siendo las sorpresas que nos presenta este formato. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció la lista. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento consideran que hizo falta? ¿Qué movimiento fue una injusticia? ¿Qué movimiento sobró? ¿Y cuál o cuáles consideran que van a ser los decks más competitivos para la siguiente temporada? ¿Va a acabar siendo un dominio de Despia en conjunto de los Adventurer Token o consideran que hay una estrategia lo suficientemente potente como para que incluso vaya a ser más competitiva? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.